Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal, el podcast. Hoy tengo conmigo a Paul de Mumbler. Es un invitado un poco especial porque, como ahora presentará él, bueno, no es una membresía de contenido, de formación, es un software que venden por suscripción y que, bueno, ayuda a otros creadores de contenido, ¿no? Ahora nos explicará Paul con profundidad de qué va el proyecto. Como siempre te digo, antes de seguir con el invitado, recuerda que si quieres montar una membresía en 2024, este modelo de negocio, este nicho, por llamarlo de una forma, ha cambiado muchísimo los últimos 3 4 años. Y bueno, como especialista en este tipo de negocios, pues tengo algunas cosas que creo que te pueden ayudar y las he compactado en un audio de unos 20 minutos en membershipfy.com. Puedes descargártelo. Son 6 claves y ya te digo, son solo 20 minutitos y creo que te pueden aportar muchísimo. Ahora sí, Paul, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y por iluminarnos un poco el camino, ¿no? Al mundo este de las membresías, que, como decía, aunque la tuya es un poco distinta porque no es más típica, ¿no? Como este contenido, formación, comunidad, que es lo que suele, tipo de invitados que suelen pasarse por el podcast. La vuestra es un software. Así que cuéntame un poco, bueno, primero que nada, quién es Paul, de dónde viene, porque es interesante poner siempre en contexto a la audiencia y luego empezamos a hablar de Mumbler. Venga, vamos por partes. Por lo que se refiere a mí como perfil profesional, yo empecé en esto de los negocios online y los contenidos ahora hace 14 años ya. Hostia. Eh, Soy licenciado, a ver si lo digo bien, en farmacia, o sea, una cosa muy rara. Pero estuve 5 años currando allí, en la industria farmacéutica. Además, vi que eso no encajaba. Descubrí que existían los negocios online y aquello me abrió la mente y pensé, ostras, esto es lo que quiero hacer. Lo dejé todo y me lancé al vacío con un primer proyecto hace eso, 14 años, que fracasó. Que en un año me pulí todo mi dinero, todo lo que tenía, y luego cerré la persiana y decidí pues seguir en el mundo online, pero un poquito más poco a poco, ¿no? Entonces empecé a hacer consultoría con pequeñas empresas de temas de marketing y de comunicación y acabé trabajando durante mucho tiempo para Factura Directa, que es un software online que Ujú. de los SaaS. Básicamente es un software para autónomos y pequeñas empresas para llevar la facturación, facturas, presupuestos y demás. Y allí, en una pequeña empresa, una startup con un equipo pequeño en el que pude ver todo, ¿no? Es donde realmente hice el máster de Internet, que yo siempre digo. Estuve colaborando con ellos 7 años y en paralelo pues, seguí haciendo mis pequeños proyectos, ¿no? Empecé en el mundo de los blogs, cuando era el boom de los blogs en su momento. Luego lancé un proyecto relacionado con las furgonetas camper, que era un directorio, temas de SEO y tal, que luego lo vendí. Y en 2018 llegué al podcast, ¿no? Yo ya escuchaba podcast desde hacía tiempo y era muy amante de la radio. Y en 2018 me decidí a empezar a hacer podcast y lancé un podcast que se llamó Planeta M, que de hecho sigue existiendo. Es un podcast de marketing en formato tertulia que yo producí durante 3 años y luego lo vendí al que había sido el patrocinador del podcast durante las 3 primeras temporadas, que es Don Dominio, y es quien ahora mismo lo está produciendo. Y nada, esta es un poco mi historia. Luego he seguido haciendo proyectos hasta llegar a Mumbler, ¿no? Ahora mismo, a mí mismo me defino como emprendedor, ¿no? Casi empresario online ya, a veces, porque el emprendedor queda como mucho Ujú. eso, ¿no? Y también me defino, y esa etiqueta ha ido cambiando, como creador de slow content, de contenidos tranquilos, ¿no? Porque al final me gustan las newsletters, me gustan los podcasts, me gustan los vídeos de YouTube que van a profundidad, ¿no? Que atacan un tema con tranquilidad y con profundidad. Y bueno, un poco esa es la definición de mi perfil profesional. Tengo alguna preguntilla. Para empezar, me gustaría saber qué es eso que en lo que te fundiste la pasta que has dicho. O sea, ese fracaso. Eso fue, ya te digo, hace 14 años, fue una red social para compartir cultura. Se llamaba likeit.com y era un tipo, para que te hagas una idea y los siguientes que nos están escuchando se hagan una idea, era como un tipo Pinterest en el Ujú.
el que tú tenías tus paneles, ¿no? Y cada uno eran pues un panel de libros, un panel de pelis, un panel de música, un panel de series. Entonces tú te creabas tu perfil y compartías tus pelis, tus series, tus videojuegos, lo que fuera. Y todo esto iba enlazado con afiliados de Amazon. Hostia. ¿Vale? Entonces la gente entraba en el perfil de quien fuera, ¿no? Veía, ostras, esta película, qué chula. Le daba clic, iba a Amazon y podía comprar la peli, porque en aquel entonces no había aún plataformas de streaming. Existía solo una aquí, que era Filmin, con la que llegué a un acuerdo, por cierto, Ujú. eh, pero no había nada más. Entonces, si alguien compraba pues, un libro, un disco, un juego, lo que fuera, pues yo me llevaba la comisión de afiliados. Pero, ¿cuál fue el problema? Que esto necesita un volumen muy grande, ¿no? De gente para que sea realmente rentable. Y yo en aquel momento no tenía los conocimientos para hacer crecer eso al volumen necesario. Con lo cual, en un año me pulí todo y tuve que cerrar. Hace, me hace un poco de gracia porque hace un año más o menos hablé con unos chicos. O sea, tú estás hablando que esto hace 14 años. Sí, Hace un año y medio máximo, porque no recuerdo bien la fecha, hablé con unos chicos que se pusieron en contacto conmigo para desarrollarle, evidentemente les dije que no me metía ahí ni de coña, para desarrollarles una app eh, más o menos como lo que acabas de decir tú, es decir, para conectar a gente interesada en la cultura, en este caso era para Madrid, hace un año. correcto. Y tú hablas de hace 14. Yo cuando me presentaron el proyecto con un nivel de éxtasis brutal, y claro, yo nada más acabaron la presentación les dije, ¿pero eso cómo lo vais a monetizar? Correcto. Y no lo habían ni pensado. O sea, me presentaron un PowerPoint que flipas, habían invertido en un diseñador, tenían una imagen de marca, ya habían invertido algo de pasta, muy poca, pero algo. Y cuando acabaron les dije, pero ¿y solo en Madrid? ¿Y eso cómo cojones lo vais a monetizar? No han hecho nada. Tal cual. Tal cual. Al final es de lo que pecamos todos, ¿no? Cuando empezamos en Internet, si no tienes experiencia, te gastas mucho dinero en que sea bonito, en que sea espectacular, pero no vas a la raíz de lo que tiene que ser un negocio, que es, oye, ¿de dónde saldrá el dinero, no? En cuanto tienes un poco de experiencia, como es tu caso, pues enseguida le ves las costuras a cualquier proyecto. Y aquí es donde yo pequé, ¿no? Sí que tenía un modelo de negocio, ¿no? Que era el tema de afiliación, pero evidentemente necesitaba una cantidad ingente de tráfico y de volumen para que aquello fuera un negocio real, ¿no? Mm, Bueno, cosa aprendida ya. Ni tanto. Y luego la otra cosa que me ha llamado mucho la atención y me gustaría, antes de pasar a Mumbler, que hablemos de esto, es lo del slow content. Porque yo veo que la tendencia es la contraria. El fast content, el matar a la gente a contenido y a veces entramos en esa espiral. De hecho, yo con este podcast lo que hago es sacar clips de las entrevistas y tal, y me doy cuenta que sobran la mitad. Es decir, que no hay muchos que no son buenos. Pero esa inercia de y más, y que no sé. Entonces, explica esto del slow content, cómo lo haces, cómo te funciona, si notas que te funciona mejor, simplemente lo haces porque va más alineado con tu forma de comunicar. Sí. Yo creo que es sobre todo lo último, ¿vale? Que va más alineado con mi forma de comunicar y sobre todo con mi forma de consumir, ¿no? Porque yo me doy cuenta de que al final a mí no me molesta escuchar un podcast de 4 horas si me aporta valor. No me molesta ver vídeos de media hora tranquilamente si me están aportando cosas o me hablan de cosas que me interesan y es un análisis en profundidad de un tema X que a mí me interesa, ¿no? En cambio, sí que noto que todo el contenido más fast, ¿no? Tipo más vídeo corto, tipo TikTok, me cansa el cerebro. Es decir, que sí, evidentemente engancha, ¿no? Sientes allí aquello es un agujero negro, ¿no? Pero, eh, pero noto que cuando salgo tengo el cerebro como frito, en el sentido de que no me ha aportado mucho, de que no he profundizado sobre nada, de que no he aprendido nada relevante, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que va a haber una contratendencia en algún momento, ¿no? Una contratendencia de decir, oye, vale, está muy bien. Nos hemos ido todo a lo fast, a lo corto, a lo rápido, porque era la tendencia y porque esto nos daba alcance. Pero yo creo que en breve nos vamos a cansar de esto y que seguramente vamos a volver otra vez a, oye, dame menos contenidos, pero de más calidad, más profundos, que pueda consumir
con tranquilidad, tú, porque ya vamos estresados con la vida en todo, en el trabajo, con la familia, con los proyectos. Solo falta que luego lleguemos a la noche en casa cuando estemos tranquilos y tengamos ahí TikToks machacándonos el cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que tiene, lo que te decía, tiene más que ver con mi modo de consumir, con mi modo de producir también y con lo que yo creo que en algún momento pasará, que es que la gente se va a cansar de tanto fast. Yo estoy muy de acuerdo, porque yo también soy de los que no tengo ningún problema en chuparme un podcast de 4 horas de Jordi Wild, eh, a lo mejor en 3 o 4 sentadas, Y tranquilamente. y no pasa nada. O sea, bien. De Sí, hecho, es la gracia, ¿no? Es la gracia del claro. consumo bajo demanda, que tú estás escuchando algo, pues estás en el coche, acabas el trayecto, te bajas y aquello se queda ahí parado y cuando vuelves al coche, pues sigue. O cuando te vas a correr, pues sigue, ¿no? Y para mí ese es el tema, encontrar mm, contenidos que te interesen realmente. Ujú. Pues la vorágine esta, y yo del contenido corto, ha llegado, yo hacía muchísimo tiempo que no salía de fiesta y hará unos 3 o 4 semanas celebramos el cumple de una amiga que hacía 40 años y estuvimos un rato en un pub de Valencia. Hasta la música. No sé si tú has salido, o sea, los DJs, las canciones duran minuto y medio. Te ponen el puto estribillo y la quitan. Correcto. Es así. Yo lo veo con mis hijas. Yo tengo hijas que ya son mayores. De hecho, mi hija mayor ha cumplido 18 esta semana y veo el consumo que hacen del vídeo, evidentemente, pero también de la música, de todos los contenidos y todo es rápido, rápido, rápido. Dame solo el trocito, lo que decías tú, el estribillo y luego cámbiame, porque si no me aburro, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que esto, lo que te decía antes, llegará un momento que nuestro cerebro nos va a decir, oye, pero déjame estar un poquito, déjame digerir esto con más tranquilidad, ¿no? Porque es que es una vorágine muy loca en la que no tengo claro que saquemos resultados, ¿no? Al final, a mí la sensación que me da es que como creadores de contenido estamos muy locos siguiendo la tendencia, pero que tampoco nos hemos parado mucho a analizar si esto realmente nos está llevando gente. El caso paradigmático es TikTok para mí, porque al final tú puedes publicar un vídeo en TikTok y sí tener un alcance de la leche, porque de repente se viraliza y llega a 500.000 personas. Cojonudo. Pero esa gente no está en el mood de salir de TikTok e ir a tu página web a dejarte su email o a comprarte un producto o lo que sea. Esta gente está en el mood de estar en el sofá tirado y de que le aplanen el cerebro. Entonces es pasar, 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 pasar. O sea, ¿qué ocurre? Que sí, habrás impactado 500.000 personas, pero esta gente no se habrá movido de TikTok ni que le maten. Porque está en un mood de dame, 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 dame. Entonces, si pretendemos que la gente se vaya de allí con nuestros contenidos breves y venga a nuestra web a hacer cosas, imposible. O sea, es un porcentaje de conversión, bueno, lamentable. Con lo cual, oye, pensemos si realmente este es el camino. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. A mí se me viralizó un TikTok porque yo no hacía nada, pero bueno, con esto del que te comentaba de sacar clips y tal, pues empezamos a subirlos a TikTok y uno se viralizó, creo que llevará unas 200.000 views o algo así. Que para mí esto es, o sea, cuando vi que pasaba eso, yo me sentí Mr. Beast porque yo a mí no, a mí no me sigue nadie y al final arrastre a newsletter nada. Nada. Nada, Cero. es muy frustrante esto también, ¿eh? Y fíjate que esto ocurre ahora con TikTok, pero ha ocurrido finalmente también con los medios, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en este proyecto que te comentaba, de Like It, yo conseguí salir en la TV3 de aquí, la televisión autonómica, por San Jordi. Yo era un Ujú. tema de cultura, ¿no? De libros y tal. Y conseguí que por San Jordi en la tele hablaran de mi proyecto. ¿Tú te crees que hubo un subidón de visitas espectacular o que hubo un subidón de usuarios espectacular? No, no lo hubo. Y esto sigue pasando hoy en día porque es lo mismo. Hay que entender en qué mood está la gente consumiendo aquello y la gente está muy lejos de tu página, ¿no? Porque al final está viendo la tele o está viendo TikTok para que le aplanes el cerebro y no piensa ni en dar clic, ni en venir, ni en buscarte, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, Ah, veremos. tienes, y ya empezamos con Mumbler, es que me interesa muchísimo esto. O sea, ¿tú has notado
que sí funciona esto de crear menos contenido pero más profundo en tu experiencia personal? ¿Notas alguna mejora respecto a este fast content, por llamarlo de alguna forma? Yo creo que aquí hay que entender bien qué hace cada cosa, ¿no? Es decir, sí es cierto que al final el contenido, como por ejemplo el podcast o la newsletter, tiene un alcance limitado, ¿no? Cuesta mucho llegar a gente nueva, ¿no? Entonces, estos dos formatos, newsletter y podcast, son muy buenos para fidelizar, para generar una relación con tu audiencia, ¿no? Porque al final o te están leyendo o te están escuchando ahí en su oído, con lo cual es un instrumento de fidelización brutal. Ahora bien, no son buenos instrumentos para alcanzar nuevas audiencias. Entonces, aquí es donde vale. Tenemos que entender que hay plataformas más propicias para ello. Por ejemplo, YouTube es una plataforma brutal para generar nuevas audiencias porque al final no deja de ser el segundo buscador del mundo, ¿no? Después de Google. TikTok también te puede seguir, te puede servir, o Shorts o Reels también te puede servir, pero yo creo que aquí es donde tenemos que poner un poco de razón, ¿no? De decir, bueno, utilicemos esto entendiendo que es un instrumento para alcanzar nuevas audiencias y para impactar nueva gente, pero no pretendamos que aquello sea un instrumento de convertir cosas, ¿no? Porque va a ser muy complicado. Que al final yo lo que veo es que la gente tiende al fast por la moda, pero que no analiza estratégicamente cómo utilizar cada canal para su beneficio estratégico, ¿no? Mm. Yo creo que para alcanzar, bueno, tenemos que tirar de vídeo, YouTube y demás. Para fidelizar, newsletter y podcast es lo mejor. Estoy bastante de acuerdo. Bastante de acuerdo. Y además lo estoy viendo en mi experiencia desde que empecé este podcast, que también lo subo a YouTube y tal. Estoy dándome cuenta de eso. De hecho, ayer hablando con la persona que me ayuda con redes, seguramente tiremos o sea, apostemos la visibilidad a YouTube y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. Pero darle caña a YouTube. Mumbler. ¿Qué es Mumbler? ¿Cómo decidisteis empezar? Porque no estás solo en Mumbler. Mm, Cuéntanos. Mira, Mumbler ha ido mutando su explicación, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora nos definimos como una herramienta para alojar, distribuir y monetizar tus contenidos en audio. Y esto Ujú, incluye podcasts, audiolibros, audiocursos y demás, ¿vale? ¿Cómo empezó esto? Antes te comentaba Planeta M, mi podcast sobre marketing. Allí era un podcast en formato tertulia en el que venían gente experta de distintos campos, ¿no? Y uno de los que apareció por el podcast fue Corti, mi socio, por temas de e-commerce, marketing, y el tío es un ujú. crack. Sí. Entonces, ahí nos conocimos, la relación se fue estrechando y enseguida vimos que teníamos intereses comunes, que nos interesaba mucho el tema de los contenidos, de la Creator Economy que entonces empezaba a hablar, ¿no? Y pensamos en poder lanzar algo en este sector. Pero la verdad que no teníamos ni idea de qué lanzar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos como buenos podcasters? Pues crear otro podcast, ¿no? Y creamos un podcast que en su momento se llamó Tribucasters, en el que entrevistábamos pues podcasters y en general gente de la industria del audio para entender un poco cómo estaba el sector y cuáles eran las cosas que no estaban bien cubiertas, ¿no? Ahí es donde entramos en contacto con podcasters como Víctor Correal, Emilio Cano, Pepe Rodríguez, estos perfiles, que eran los primeros podcasters que estaban intentando vender directamente su contenido a la audiencia, ¿no? Y Ujú. ellos nos contaban pues, los problemas que tenían, porque tenían que hacer desarrollos a medida o tenían que tirar, como bien sabes, de WordPress más plugins y demás, ¿no? Y ahí es donde nos vino la idea de decir, ostras, igual aquí podemos crear una herramienta que sin conocimientos técnicos y con 4 clics te puedas montar tu podcast de suscripción. Y aquí nació la idea de Mumbler. Hicimos un MVP y lanzamos Mumbler en abril del 21, solo con esto, pues una herramienta para crear podcast de suscripción. Y a partir de ahí la herramienta pues, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Porque nosotros inicialmente éramos solo eso y nos dirigíamos solo a podcasters, ¿no? Teníamos el foco puesto allí. Pero luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta y hemos pivotado tanto en el cliente como también en la herramienta, ¿no? Porque al final el cliente hemos pasado de focalizarnos solo en podcasters a ir luego a creadores de contenido e ir luego a ampliar aún más a, en general, cualquiera que crea contenidos, ¿no? Porque al final, cuando te pones a crear contenidos, es fácil saltar de un canal a otro de forma natural, porque ahora te apetece hacer esto, ahora te apetece hacer aquello, con lo cual no tiene sentido solo enfocarse a creadores de audio, ¿no?
Y en la herramienta hemos ido ampliando. Inicialmente era solo para podcast de suscripción, luego lo ampliamos también a audioseries, que le llamamos nosotros, es decir, audiolibros, audiocursos y tal, también de pago. Y luego lo hemos ampliado también a contenidos gratuitos, con lo cual ahora puedes tener tus podcasts gratuitos, tus audioseries gratuitas. Y además le hemos añadido toda una capa como de marketing, ¿vale? Para que tú como creador de contenidos puedas tener tu propia página en Mumbler, que sea como un marketplace ahí con tus productos, que puedas enviar correos electrónicos segmentados a tu audiencia, que puedas generar leads, que puedas enviar newsletter, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos construyendo una herramienta pensada para el creador de contenidos que pueda tener ahí como una pequeña suite para trabajar, ¿no? Mm, Conocía casi todo lo que has dicho, porque de hecho yo tengo un audiocurso en Mumbler que a la venta, el de email marketing. Lo que no conocía es porque esto debe ser relativamente reciente, lo de que tú puedas hacerte una especie de landing presentación. Correcto, tú puedes tener tu propia URL, ¿vale? En este caso, que podría ser, por ejemplo, pues fran.mumbler.io, ¿no? Mm. Y ahí tienes pues una pequeña presentación tuya, un form para recoger leads de la gente que esté interesada en tus contenidos, y luego tienes ahí tus productos puestos, los productos que tienes dentro de Mumbler. Y de este modo, digamos, tú puedes tener un poco tu escaparate, ¿no? De productos en Mumbler ahí visible para tu audiencia. Coño, vamos, yo, para mí esto es un Substack focalizado en audio. Sí, algo parecido. Al final nosotros, el centro es el audio, porque es donde nosotros somos realmente buenos, ¿no? En la parte de audio. Y lo demás son pues añadidos que ayudan al creador de contenidos a poder hacer su labor, ¿no? Substack es como nosotros, pero con el foco en el texto, para decirlo de algún modo. Claro, pero vosotros, bajo mi punto de vista, tenéis algo infinitamente mejor que Substack y es que permitís, y esto ya es un cambio en la propuesta de valor que hicisteis, permitís que alguien pague una suscripción y le bajáis la comisión. Al final nosotros lo que tenemos es un plan gratuito que va con una comisión del 20% de todo lo que muevas, de todo lo que vendas, y luego tenemos dos planes de pago que te permiten rebajar la comisión solo a la comisión que a nosotros nos cobra Stripe, que Ujú. está un 3% para que os hagáis una idea, y luego tienes algunas funcionalidades extra que solo tienes en los planes de pago. Hostia, qué bueno. Cuéntame un poco cómo evolucionó esto, porque yo no sé si llegué a decirte o a ti o sea, yo soy muy pro de no cobrar comisiones, o al menos de lo que habéis hecho vosotros, de dar la opción de no cobrar comisión a cambio de un, de un fee mensual, o sea, de un fijo mensual. ¿Por qué tomaste esta decisión? Que entiendo que es una decisión importante de negocio, porque ya te digo, yo de hecho creo que o por Twitter o por email, el día que lo hicisteis, te dije, y si no te lo dije, lo pensé, pero yo juraría que o te envié un email o te envié un tweet diciéndote, aplaudo la medida, creo que habéis dado en el clavo, no recuerdo exactamente qué te dije. Cuéntame un poco esta evolución porque creo que es súper interesante. Mira, aquí tiene mucho que ver también con el tipo de cliente que tenemos y la evolución que ha hecho ese cliente también, ¿no? Inicialmente nuestro ánimo era el de allanar el camino a lo máximo, ¿no? Que al final es decir, oye, no necesitas conocimientos técnicos, no necesitas una inversión inicial para poder lanzarte y hacer cosas en Mumbler. Entonces pensamos, bueno, para hacer esto hagamos un modelo de comisión. Si vendes, nos llevamos una parte, si no, no, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el tiempo hemos visto que la gente al final lo que necesita es poder tener su espacio allí en Mumbler, ¿no? Y no solo publicar contenidos de pago, sino poder publicar también contenidos gratuitos, tener su landing, como comentabas antes, con sus productos puestos allí, poder unificar las cosas, poder recoger los leads, poder enviar emails y tal. Y aquí tenía mucho más sentido aplicar un plan free, ¿no? Que tenga sus límites, evidentemente, como cualquier otro plan free, pero que fuera realmente aún más soft que lo otro, ¿no? Que es no pienses nada, simplemente entra, te creas tu página, empiezas a publicar cosas y luego si esto va bien y funciona, pues más adelante ya te piensas si vas a un plan de pago que te ahorres las comisiones y que tenga pues más funcionalidades extra. Y un poco el cambio ha venido por ahí, para aún allanar más el camino, ¿no? Y para que alguien que quiera empezar a hacer cosas no tenga que pensarlo mucho, porque ni tiene que hacer una inversión de dinero, ni hay ninguna limitación inicial para empezar a publicar contenidos gratuitos o de pago, lo que quiera, ¿no?
Es que me parece una decisión perfecta, o sea, porque al final abarcáis a todo el mundo con esta decisión. Es decir, no quieres calentarte la cabeza, quieres lanzar un MVP rápido, no pagues nada, hazlo con esto. Válidas, aquí puedes pasarte al plan de pago, que entiendo que será muy sencillo, ese Sí. upgrade, y ya es todo para ti. O sea, evidentemente las de Stripe no las puedes pagar tú, como es normal. Sí, sí, al final las Stripe las pagarías también si tú tuvieras tu propio proyecto Ujú. desarrollado a medida, con lo cual para ti es lo mismo, ¿no? Para decirlo de algún modo. Ya te digo, el ánimo siempre es el mismo. Y de hecho muchos creadores nos lo han dicho, ¿eh? Oye, yo tengo un podcast o tengo una audioserie o tengo un audiolibro y tal porque existe Mumbler, porque si no, no me hubiera puesto a hacerlo. Entonces, esto es fantástico. Cuando nos dicen esto, claro, dices, ostras, qué bien, ¿no? Porque al final has facilitado que haya contenidos de calidad que aparezcan en el mercado que no hubieran aparecido si la persona hubiera tenido que desarrollar algo a medida o lo que fuera, ¿no? Entonces, en este sentido, es brutal. Sí, el cambio es ese, lo que te decía, allanar lo más posible el camino. Me gusta. Em, Cuando decidisteis montar esto, ya tú y Corti, ¿teníais claro que ibais a pedir financiación para montarlo? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Porque realmente ahora sois más una startup, por llamarlo de alguna forma, que dos tipos que se lían la manta a la cabeza y se ponen a hacer cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues mira, esto inicialmente nosotros arrancamos el proyecto como un side project ambos, ¿no? Con nuestro tiempo limitado y nuestro dinero limitado, ¿no? Entonces lo que hicimos, y eso lo teníamos muy claro, es que queríamos tener un MVP para validar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo para poder pivotar cosas antes de llegar a la parte de financiación si en algún momento llegábamos. Entonces, esto fue un espacio de tiempo de 2 años, ¿no? Que nos vino muy bien para darnos cuenta de que necesitamos ampliar lo que te comentaba antes, ¿no? Esos pivotajes de cliente y pivotajes de producto, en el sentido de que necesitamos dirigirnos a un cliente más amplio que simplemente crea contenidos y que necesitamos modificar nuestra herramienta para que abarcara más gente, que tú lo has dicho muy bien hace un momento. Y ostras, abarcas muchas necesidades, ¿no? Que esta era la intención. Entonces, estos 2 años nos vinieron muy bien para hacer todo este proceso y llegamos al final de 2022 y dijimos, ostras, ahora ya hemos validado unas ciertas cosas, sabemos quién es nuestro cliente, sabemos qué es lo que queremos hacer con la herramienta, ahora quizá llega el momento de apretar un poco más la tuerca, ¿no? Y aquí es donde se planteó la idea de abrir una ronda de financiación. Empezamos en diciembre del 2022 a trabajarla y esta ronda la cerramos el día 31 de mayo del 23, es decir, medio año después, ¿no? Y fue una ronda que hicimos en formato crowdfunding a través de Startup Explore. Más de 100 inversores participaron de la ronda y levantamos 155.000 euros para Mumbler. Y te pregunto desde el total desconocimiento. Dispara. ¿Esto qué haces? O sea, o sea, ya no tenéis el 100% tú y Corti, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Una ampliación de capital, ¿no? Al final tú pones una valoración a tu empresa, en este caso fue una valoración de 1 millón, y lo que hicimos fue una ampliación de 155.000 euros, con lo cual el resultado es que ahora mismo la empresa vale 1.155.000 euros ¿Vale? y cada inversor tiene la parte correspondiente que puso en la inversión. Vale, vale. Y con ese dinero, bueno, primero, ¿por qué cree? Repito, son preguntas que me surgen porque tampoco tengo muchas oportunidades de entrevistar a alguien con este perfil, ¿no? O sea, entiendo que cuando hacéis eso es porque decís, vale, necesitamos dinero para esto y para esto. ¿Qué es esto, esto y esto? Correcto. Como te comentaba, al final los 2 años iniciales sirvieron para validar unas ciertas cosas, ¿no? Para pivotar también el producto y el cliente. Y aquí entendíamos que llegaba el momento de hacer una apretada y poder escalar esto, ¿no? Poder hacer crecer la herramienta y conseguir pues, muchos más usuarios y sobre todo usuarios de pago, ¿no? Que es en lo que estamos ahora. Entonces, claro, ¿esto qué nos permitió en primer lugar? Que yo desde el verano del 23 estoy full time con esto, ¿vale? Hasta entonces había sido un side project, ahora puedo estar full time. Además, hemos fichado a una persona que nos lleva toda la parte de contenido, redes y demás, que es Leo Menéndez, que es un crack y nos ayuda un montón.
Y sobre todo lo que estamos pudiendo hacer, que esto es un gustazo, es trabajar con muchos freelance alrededor nuestro, ¿no? Y esto nos permite lanzar varias estrategias al mismo tiempo. Al final, mientras era un side project que estaba limitado por nuestro tiempo y nuestro dinero, podíamos hacer una cosa cada vez, para decirlo de algún modo, ¿no? Validábamos una estrategia y cuando tienes una startup, tú lo sabes, al final, y intentas crecer, la mayoría de las estrategias no funcionan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la magia aquí? ¿Cuál es la clave? Poder hacer muchas cosas, ¿no? Para intentar encontrar aquellas que realmente sean una palanca de crecimiento para tu proyecto, ¿no? Entonces, claro, el tener financiación lo que te permite es poder en paralelo lanzar muchas cosas y validar antes, ¿no? Entonces, aceleras mucho el proceso. Y ahora estamos en este punto. Tenemos un pequeño equipo con 2 personas full time, que somos yo y Leo, con freelance que tenemos alrededor ayudándonos en SEO, en ads, en contenidos y demás. Y al final lo que estamos es empujando para conseguir más usuarios de pago de la herramienta. Vale. Entiendo que al final tendréis también un horizonte, o sea, un horizonte no, un límite, por llamar de una forma, porque 150.000 euros tampoco es tanto dinero y más si hay dos personas full time. Pero claro, también entiendo que la empresa empieza a generar beneficio. Mm, ¿Cómo va la cosa? ¿Tenéis alguna especie de límite de decir, vale, pues tenemos 2 años para validar que esto o para conseguir el beneficio? No sé, explícame un poco más este modelo económico que tenéis a... Correcto, te cuento más cosas. El hecho de poder levantar una primera ronda te permite también hacer otras cosas, como por ejemplo presentar un ENISA. Los ENISA son créditos del Estado, ¿vale? Que dan a empresas que han levantado capital por el importe igual que has levantado como máximo, ¿vale? Nosotros lo presentamos en 2023 y a finales de 2023 obtuvimos la financiación de NISA, ¿vale? Que son 120 y pico mil euros más que hemos podido sumar a nuestro cash, ¿vale? Este es un crédito que vamos a devolver, que tenemos que devolver, ¿vale? Pero tiene una carencia de 2 años, con lo cual empezamos a devolver el crédito en 2025, ¿vale? Nosotros ahora mismo, con el cash que tenemos de la ronda y el cash que tenemos de NISA, tenemos vida para 14 meses ahora mismo, ¿vale? Entonces, en este tiempo necesitamos empezar a generar suficientes ingresos con la empresa para poder soportar los gastos que tenemos y para a partir de 2025 poder devolver el crédito que nos ha hecho el Estado, ¿no? Entonces, un poco ahora este es el plan, atacar o trabajar al máximo estos 14 meses para conseguir llegar a un cierto nivel de usuarios pro que necesitamos para poder, bueno, equilibrar gastos mensuales y poder empezar a crecer. Qué guay. Es que esto incluso, a veces la gente solo se lo plantea, no, no hablo de un ENISA o ese tipo de cosas, ¿no? Pero que a lo mejor este tipo de estrategias de captación de capital, la gente solo se las plantea cuando es un software, una herramienta o algo así. Y es que incluso a lo mejor en ciertos casos de creadores de contenido con audiencias gordas, pero que no tienen idea de cómo va la parte técnica o a lo mejor no tienen idea de cómo vender, podrían a lo mejor plantearse asociarse con alguien que pueda meter pasta para estas cosas. No sé, que me gusta charlar de este tipo de cosas porque creo que pueden dar ideas, no solo para gente que quiera montar un software, evidentemente. Sí, sí, totalmente. Sí que es verdad que algunas de estas ayudas tienen un componente tecnológico, ¿no? Que te piden Ujú. tecnología, pero al final son negocios, y es lo que decías tú, puede ser un negocio de contenidos perfectamente, o un negocio de medios perfectamente, y no tiene por qué tener una gran infraestructura tecnológica, sino que puede aprovechar parte de las herramientas que ya existen actualmente. Con Mm. lo cual, totalmente, sí, sí. Vamos a pasar un poco a la parte, bueno, entiendo que por lo que has comentado, el foco principal ahora es convertir usuarios pro, pero claro, para que alguien sea usuario pro de pago, tiene que ser usuario free, o para al menos que nos conozca, al menos que sepa qué cojones es Mumbler, ¿no? Y entiendo que ahora estáis en ese proceso de expansión o de visibilidad. ¿Qué estáis haciendo y qué es lo que mejor os está funcionando para conseguir esa visibilidad? ¿Qué tan difícil está ahora? Es lo más complicado, ¿eh? De hecho, el gran reto que tenemos hoy en día es
cómo salir de nuestra burbuja, ¿no? Porque al final te da la sensación de que hay como un techo de cristal, ¿no? Que tú vas rebotando ahí, pim, pim, y que todo el rato estás impactando a la misma gente, ¿no? ¿Por Sí. qué? ¿Cuándo ves eso? Cuando tú organizas cualquier cosa, un evento, un webinar, un descargable, lo que sea, y te das cuenta que el 70% de la gente que se apunta ya tenía su correo previamente, ¿no? Con lo cual, la gran dificultad es salir de aquí. ¿Cuál es la estructura que tenemos más o menos montada para que os hagáis una idea? ¿Vale? Básicamente lo que hacemos nosotros es basar mucho nuestro marketing en contenidos, ¿vale? Y aquí Ujú. estamos trabajando muy fuerte el tema del SEO y también contenidos tipo eventos, webinars, documentos descargables, cursos por email, etcétera, etcétera. Todo esto está como en arriba del funnel, ¿no? Luego, a través de estos contenidos captamos el correo electrónico y aquí con email marketing y secuencias trabajamos estos leads para convertirles en usuarios. Una vez les tenemos convertidos en usuarios free, lo que tú decías antes, lo que hacemos es segmentar esos usuarios, ¿no? Porque nosotros como herramienta tenemos usuarios que son creadores de contenido o que se definen a sí mismos como creadores, pero también tenemos usuarios que son consumidores de contenido puros, ¿no? Que se apuntan a Mumbler solo para bueno, para escuchar el audiocurso de Fran, por ejemplo, pero que no tienen ningún interés en crear contenidos. Entonces, a los que tenemos un onboarding que les permite autosegmentarse, ¿no? Y a los que se segmentan como creadores, les mandamos otra secuencia de emails y les trabajamos para que se conviertan de usuario free a usuario de pago, ¿vale? Entonces, esta es un poco la estructura principal. ¿Qué hacemos por arriba, ¿no? Para intentar romper este techo de cristal que estábamos hablando, ¿no? Cosas que ahora estamos planteando. El principal reto siempre se está pensando en cómo hacemos cosas que nos permitan impactar gente que no tenemos hasta ahora en nuestra base de datos. Cositas que vamos a hacer ahora en breve, y ya te las puedo comentar. Una de ellas es a mitades de febrero de 2024 vamos a lanzar un podcast en inglés, ¿vale? Este podcast, el host va a ser Alex Llull y va a ser un Hostia. podcast con creadores de contenido porque él tiene contactos muy interesantes en el mercado anglosajón y al final va a ser un podcast de entrevistas a creadores de contenido que nos van a contar sus cosas, igual que hacemos en el podcast de Mumbler, pero en este caso en su versión en inglés. Y esto esperamos que nos permita llegar a más gente. Luego, por ejemplo, estamos trabajando en un acuerdo con AppSumo, que es una plataforma que te permite llegar a gran cantidad de gente, sobre todo en el mercado anglosajón, y poner tu software a la palestra, ¿no? de esta gran audiencia. Y también estamos trabajando, evidentemente, con el tema de ads, que nos permite impactar gente que no esté en nuestro círculo y que pueda estar interesada en la creación de contenidos y demás. Pero, bueno, estos son 3 ejemplos que te puedo contar, pero es nuestra batalla hoy en día, el intentar pensar cosas que nos hagan llegar a gente que hasta ahora no hemos sido capaces de impactar, ¿no? Y es lo más complicado. ¿Qué dirías que es lo que mejor os está funcionando para captar ese lead, aunque no sea de un creador, sino de quien sea? Aunque en vuestro caso, corrígeme si me equivoco, pero no os da igual, porque solo monetizáis con creadores. Al final nosotros segmentamos por el contenido, porque al final el contenido que creamos es un contenido pensado para creadores de contenido. Entonces, para personas que crean contenido en general. Ujú. Entonces, claro, alguien que esté interesado en nuestros descargables, en nuestros cursos, en nuestros webinars, en nuestros eventos, es un creador de contenidos, porque si no, si es puro consumidor, no le va a interesar, ¿no? El contenido que estamos haciendo. Entonces, el contenido propio nos sirve para segmentar y para llegar a impactar sobre aquellos que tienen intención de crear contenidos o que ya los están creando. Y si tuvieras que decir un canal que crees que te está funcionando mejor, los webinars, mm, Mira, no sé, no te destacaría ninguno y te destacaría todos a la vez. Es ya. decir, esto es un conjunto de acciones que hacemos que nos van sumando, pues 50 leads al mes por aquí, 25 por allá, 100 por allá, 200 por aquí, ¿no? Y que al final te permite componer a lo largo del mes pues unos cientos de leads que te entran y que puedes trabajar, ¿no? Y la intención es ir ampliando estas cosas que estamos haciendo para que haya más y nos entren más leads por todos lados. Un poco este es el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué redes sociales estáis trabajando? ¿Todo absolutamente Estamos trabajando principalmente, estamos presentes en todo, lo que pasa que con distinta intensidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en Twitter, YouTube y redes de vídeo vertical estamos bastante presentes porque lo que hacemos es lo que haces tú. En los podcasts hacemos cortes verticales y lo metemos ahí, aún sabiendo que no es la estrategia correcta, porque al final, si tú realmente quieres hacer un impacto real en las redes de vídeo vertical, tienes que hacer una estrategia
pensada para ello. Así Y es. que el vídeo tenga un hook inicial, que llame la atención, que la gente no haga scroll al segundo dos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es una estrategia pobre, pero nos sirve para estar. Y de momento nos conformamos con esto. Yo te doy toda la razón con que es una estrategia pobre y porque es que yo lo estoy viendo. Todos estos clips, etcétera, yo los difundo por todos lados. Pero yo ahora entro en Twitter, veo las visualizaciones que tiene un post con el clip y son una mierda. Y en cambio, un post con más texto y una buena creatividad, que también estoy haciendo algunos ahora, tienen el doble de visualizaciones. Pero claro, ya que tienes el contenido, dices, pues bueno, lo difundo, ¿no? Que es un poco... Pero bueno, también es lo que decíamos antes al principio, ¿eh? Cuando hemos empezado en el episodio. Yo creo que habrá que racionalizar esto de algún Mm, modo. Y en algún momento, pararse un momento y decir, bueno, a ver, todo esto que estamos haciendo tiene sentido, nos está reportando algo, porque al final, quieres que no, poco o mucho, aunque sea reaprovechar contenido que ya has hecho, poco o mucho te atrae su trabajo, ¿no? Porque al final que lo editas, que lo subes, que lo publicas, bueno, son micro tareas si quieres, pero son micro tareas y que van sumando, ¿no? Ese tiempo. Entonces, sí, nos hemos tirado todos a eso porque es lo que toca, pero yo creo que en breve habrá que revisar si realmente tiene sentido como estrategia. Estoy de acuerdo. De hecho, con tema vídeo, creo lo que me gustaría probar próximamente, sobre todo en YouTube, como te decía, que creo que es la red social, eh, me gustaría probar menos shorts de estos automáticos y dedicar a lo mejor una hora a la semana a sacar 3 clips de 10 minutos, pero buenos, Sí, y ver cómo funciona eso. sí, sí, 100% de acuerdo en... Bueno, es lo que decíamos, es entender también la plataforma, ¿no? Porque al final, antes hablábamos de TikTok, el mood de TikTok es estoy en un sofá, plana el cerebro. Este hay que tenerlo claro. El mood de YouTube es distinto y la forma en la que la gente consume en YouTube es distinta, porque al final aquí pues ya tiene mucha más importancia la carátula, el título, ¿no? El otro día estaba hablando con Paul Corominas, que es un youtuber que tiene medio millón de seguidores y 10 millones de visualizaciones al mes, creo que tiene entre YouTube y TikTok. Y el tío me decía, bueno, yo en TikTok trabajo el hook inicial porque es lo más importante, pero en YouTube creo primero la carátula y el título y luego monto el vídeo Hostia, que lo primero es la carátula y el título, y luego ya creo un contenido que justifique esa carátula y ese título, ¿no? Pero el proceso mío de pensamiento es a la inversa. Entonces, hay que tener en cuenta cómo funciona YouTube a la hora de pensar esos contenidos. Y quizás es mucho mejor crear 2 contenidos o 3 al mes que estén enfocados a lo que quiere YouTube, ¿no? Y a cómo se consume el contenido en YouTube, que no colgar cortes a lo loco, como hacemos todos, porque esto al final acaba sumando visualizaciones al mes y dices, bueno, es que he publicado 15 cosas y tengo 3 views en cada una. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? Con mi vida. Es así. estoy de acuerdo. ¿Qué datos puedes compartirnos de Mumbler? ¿Cómo va? ¿Cuántos suscriptores free tenéis? ¿Cómo va la cosa? Mira, usuarios estamos por encima de los 3.000 ahora mismo. Usuarios. Podcast hay más de 500 publicados y audioseries estamos cerca ya de los 200 audioseries. Y cuando digo audioseries me refiero a audiocursos, a audiolibros y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto va creciendo poco a poco, pero es innegable que cuesta. O sea, es picar piedra, porque hay que hacer aún mucha pedagogía de la herramienta y también de la creación de contenidos, ¿no? Porque nuestra herramienta está muy, aunque permite publicar contenidos gratuitos, nuestra herramienta está muy vinculada al querer que el creador de contenidos pueda monetizar, ¿no? Ujú. Su contenido. Entonces, ahí aún tenemos mucho trabajo por hacer, tanto de cara a la audiencia, ¿no? Que debe de entender que pagar por contenidos no es ningún disparate, y sobre todo también por los creadores, ¿no? Que somos los primeros que nos tiembla un poco el pulso a la hora de vender nuestros propios contenidos y que nos aparece el síndrome del impostor hulkizado, que digo yo, cuando hay que vender algo, ¿no? Que te vienen todos los miedos. Y aquí hay que hacer aún mucha pedagogía en ambos frentes, ¿no? Así es, desde luego. Y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Es normal, ¿eh? Es normal, pero también hay que normalizarlo, decir, oye, cuando lanzas un contenido gratuito ya te cagas, ¿vale? Porque te sale ese...
ese Pepito Grillo que te dice qué haces aquí, si tú no sabes nada, bla, 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 lo de siempre, ¿no? Luego, cuando le quieres poner una capa de pago, pues aún es peor, ¿no? Porque ese Pepito Grillo dice, ¿qué estás haciendo? Eres un impostor, ¿cómo vas a vender? ¿No? Pero bueno, ahí hay que trabajar esto, todos nos lo tenemos que trabajar y buscar pues la forma de salir de ahí y de con naturalidad, ¿no? Vender nuestro trabajo, porque al final son horas, son conocimientos, es experiencia y es algo que está muy arraigado a nuestra cultura, el, bueno, es que no, yo no quiero cobrar, es que tal. En cambio, tú miras la cultura anglosajona y está totalmente normalizado y es totalmente normal que alguien te pague por algo que aporta valor. Así Así de es. Mm. Es que es simple, realmente al final, si tú quieres mejor contenido y más contenido de una persona en concreto, pues tendrás que apoyarle económicamente de algún modo, porque si no ya me dirás cómo va a pagarle los pañales al crío, porque mi crío caga 2 veces al día, el pequeño y los pañales van caros, es que es así, o sea. que quiera comprar. Y yo creo que, y aquí hay, ayer, mira, ayer lo comentaba con Iván Leal, que estuvimos charlando un rato, que es un creador de contenidos que tiene newsletter y demás. Perdón, el perro, cuidado, que tengo los perros por aquí. Y lo comentábamos, que es, bueno, como creadores de contenido tú pasas por unas fases, ¿no? La Mm. primera fase es, vale, quiero crear contenidos y te satisface el hecho de poder crear contenidos, de ser capaz de hacerlo técnicamente, de ser capaz de mantener una periodicidad en tus contenidos y esto te da vidilla. Pero esto tiene un fin. Al final es, bueno, cuando ya lo sabes hacer, ya no te da vidilla. Luego entras en la fase de que los likes, los comentarios, el feedback, te da vidilla. Y dices, hostia, qué bien, mira, estoy creando un contenido, la gente le mola, me responde, qué guay, voy a seguir publicando. Pero este también se acaba, porque llega un momento que esto ya, pues, ya no te satisface tanto. Entonces, si no hay una tercera fase en la que entra una parte económica, que tienes un poco de retorno por el esfuerzo, el tiempo, todo lo que pones allí, ¿no? Llega un punto que te acabas agobiando. Y cuando digo retorno económico, no quiere decir que vendas directamente el contenido, también puede ser tu contenido un instrumento para luego vender servicios o productos o otras cosas, ¿no? Pero que le veas que tiene un sentido económico a aquello. Ostras, es realmente complicado mantener la constancia y seguir publicando contenidos si no hay ese retorno, ¿no? Y sobre todo de calidad, Exacto. porque ChatGPT te permite crear muchísimas cosas de mierda, Total. pero de calidad no. Un placer, Paul. Me ha gustado muchísimo la entrevista. Siempre suelo acabar con dos preguntas. Sí. Una, bueno, que me recomiendes a alguien o a quien te gustaría que trajese por aquí. Y la otra, que me recomiendes un slow content que te haya gustado, que te haya impactado últimamente. Y da igual que sea de marketing, de negocios, de lo que sea, ¿no? De salud, yo qué sé, lo que sea. Audio, vídeo, libro, newsletter, algo que últimamente te haya movido algo por dentro. Pues mira, cuando me preguntan estas cosas siempre se me olvidan todos, ¿no? O sea, ya pido disculpas de entrada porque es consumo muchas cosas y luego se me olvidan. Pero voy a poner, ya que Víctor Correal me hizo el favor de recomendarme para esta entrevista, voy a recomendar su canal de tecnología en YouTube, que es Nordic Wire, ¿vale? Que al final es un canal tecnológico donde hablan de productos, evidentemente, como es debido, ¿no? Pero al final que se pasan por el forro todos los cánones habituales de las reviews de producto, ¿no? Que son vídeos largos en el que hacen coñas, en el que no se centran en la parte técnica ni en las especificaciones del producto en concreto, sino que hablan de su propia experiencia usándolo. Entonces, me parece un slow content súper interesante porque al final es, bueno, yo hablo de lo mío, cuento mis cosas y lo hago con calma y con tiempo y con el tiempo que necesite cada producto. Entonces, Nordic Wire me parece un ejemplo brutal de esto que estábamos comentando hasta ahora. ¿Y a quién te molaría que trajese por aquí? A ver, porque claro, estuve mirando y te he escuchado muchos episodios y creo que toda la gente que te podría decir, yo diría que casi que han pasado por aquí. Pero mira, te voy a decir uno que me parece un perfil muy interesante, que es Santiago Torre, no sé si lo conoces. ¿Sabes Santiago. qué? Sí. Grabo después. Ah, sí, qué bueno. Pues Son mira, las 12 menos 5 mientras que estamos grabando esto, Paul y yo. A las 12:30 empiezo a grabar con él. pues ya está hecha la recomendación y veo que te has avanzado, porque me parece un perfil súper interesante, sobre todo por esta parte que decíamos ahora de
de las ventas, ¿no? Porque él es un profesional de las ventas, sabe mucho y sobre todo es el perderle el temor a vender tus contenidos y esto lo necesitamos escuchar mucho como creadores de contenido, ¿no? Alguien que venga con experiencia y te diga, oye, que esto funciona así, que no pasa nada, que es normal, ¿no? Y lo puedes hacer de este modo. Y entonces Santiago te vendrá genial para esto. Pues mira, vamos, era imposible alinear mejor tu recomendación. Para finalizar, me ha venido a la cabeza, por si quieres que ponga en los enlaces del programa, o sea, en las notas, porque yo recuerdo, hace no mucho, yo me descargué un contenido vuestro, creo que era un PDF de las recomendaciones de unos cuantos creadores de contenido. Sí. ¿Lo tenéis disponible aún ese? Todo esto es un estudio que hicimos a finales del 23, que juntamos 30 y tantos creadores de contenido de distintos canales y les preguntamos el tamaño de su audiencia, la facturación que tenían anual con sus contenidos y luego les preguntábamos estrategias que les han funcionado y estrategias que no les han funcionado para crecer, ¿no? Y de ahí sacamos un PDF que tiene un one page, es decir, una página para cada uno de los creadores con su foto, sus canales y demás. Y la verdad que quedó muy bien y la gente estuvo muy contenta del contenido, así que luego te paso el enlace para que lo puedas añadir en las notas. Genial. Y así la gente que lo pueda ver, porque yo me lo descargué, de hecho lo tengo en una carpeta y lo bicheé y estaba muy, muy interesante. Saqué ideas chulas de ahí. Sí, 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 la verdad es que está muy interesante porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? Experiencias propias de gente que ha probado cosas y te dice, oye, mira, yo he probado esto, esto me funciona, he probado aquello, aquello no me ha funcionado, o incluso cosas que ya dicen de entrada que no van a probar porque no encaja con sus valores y demás, con lo cual te permite pensar un poco sobre tu propia estrategia también. Pues sí. Bueno, Paul, ha sido un placer tenerte por aquí. Mismo. La verdad es que una charla diferente, más startup, ¿no? Más startupizada, de lo habitual y a mí que me molan este tipo de cosas, de verdad un auténtico placer. Y para ti, oyente, pues recomendarte o pedirte lo que te digo siempre, ¿no? Si te suscribes al canal, si estás viéndolo en YouTube o si te suscribes en Spotify, cuando publique un nuevo episodio, pues te aparecerá la notificación y no tendrás que acordarte o que entrar en tu email para ver mis avisos. Y si te ha gustado el capítulo o cualquier otro capítulo del podcast, te pediría que por favor que lo compartas porque creo que es la forma en la que los algoritmos más bueno, como que hacen clic y empiezan a mostrarlo un poco más. Así que nada, no, son acciones que cuestan poco y que a los creadores de slow content que comentaba Paul, pues nos ayudan a crecer. Un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en próximos capítulos. Abrazo.